Buenos días, estoy aquí para comentarles un poco acerca de la genealogía de la historia de la psicología en Colombia. Esto tuvo lugar a finales del siglo XVIII con tres personajes llamados Caldas, Mutis y Sea. Entonces podría decir que todos estos personajes, pero me voy a enfocar más que todo en Caldas, tenían ideas un poco arcaicas, atávicas, porque mencionaban más que todo la fisionomía de la persona y pues la fisiología, o sea, hacían énfasis en la diferencia entre razas. Decían que la gente con frente más ancha eran aquellos que eran intelectualmente, tenían un nivel intelectual mucho más alto. Y bueno, Caldas defendió la migración de individuos desde Europa, de distintas zonas de Europa para favorecer la raza. Bueno, estas ideas siguieron su curso y bueno, se mantuvieron allí soterradas, o sea, desarrollándose poco a poco. Y bueno, en todo este proceso hubo un siglo donde no hubo tanta producción de artículos científicos ni nada al respecto, donde hubo un señor llamado Manuel Ancisar, que en 1851 realizó el primer escrito que se tiene hasta la fecha con el nombre de psicología, el primer escrito del cual se tiene conocimiento donde se enfatizó esta palabra, se pronunció por primera vez. Entonces en este escrito llamado Lección de Psicología se hacía un énfasis ya no tanto en la antropología del ser humano, sino más bien en la idea de como tal la psicología, cómo está serpenteada por el área de la filosofía. Básicamente se sacaba esta a partir de la filosofía, se tenía en cuenta la filosofía por encima de cualquier otra cosa. Y bueno, el señor Rubén Ardila no tuvo en cuenta tanto estas ideas porque no le parecieron relevantes, básicamente. Y bueno, y ahora avanzamos un poquito más hacia principios del siglo XX, donde los señores Jiménez López y López de Mesa fueron escogidos por Mariano Ospina, el presidente en aquel entonces, aproximadamente a mediados del siglo XX. Y bueno, estos señores básicamente se pusieron en pie para defender una psicología ya no desde un punto de vista filosófico, sino ya simplemente un poco más experimental, mientras que López de Mesa no aprobó el puesto que le ofreció Mariano Ospina como individuo que manejaba las relaciones exteriores del Estado, pues sí ejerció su cargo como presidente de la Universidad Nacional de Colombia y estando aquí junto a otros personajes fundó el Laboratorio de Psicología Aplicada en 1948 y aquí es donde tiene lugar el principio de la psicología como enseñanza profesional en Colombia. Eh, Estos individuos siempre trataron de ocultar el pasado oscuro, por decirlo de alguna manera, en el cual tenía lugar la conexión muy amena entre la filosofía y la psicología, o sea, trataron de siempre ocultar este pasado. Incluso aun cuando la psicología nació como una rama de la escuela de filosofía en esta universidad, posteriormente, unos años después fue cuando se independizó, por decirlo así. Y bueno, tanto Jiménez López como López de Mesa mantuvieron esas ideas eugenésicas, en donde pues querían que la gente de lugares distintos donde supuestamente tenían un coeficiente intelectual más alto viniesen aquí porque consideraban que la raza colombiana tenía problemas en el ámbito somático, psíquico y moral. No pensaban que fuesen unos individuos desarrollados. Y pensamos que estamos muy soterrados en el tercer mundo. Estamos muy en el fondo de este mar profundo donde surge el conocimiento. Entonces, bueno, después de lo que les había mencionado en 1948, ya se fundó la psicología como técnica aplicada, pero tenía esas ideas filosóficas por ahí corriendo. Entonces, ya para ir a un punto más puntual, valga la redundancia, ya, o sea, ya quieren ir al grano, entonces querían introducir la psicología como una ciencia. Y para eso tienen que enfocarse en la conducta y no en los tratados filosóficos, que fue lo que se trató de enseñar en la década de los 60. Y aquí es donde los estudiantes hicieron una especie de protesta contra todos porque querían que les enseñaran test estadísticos y que pudiesen evaluar así la inteligencia de las personas o cómo tener esas bases para poder desarrollar test.
revolucionarios o eficientes. Y bueno, esa eficiencia que exigía la sociedad de aquel entonces, sociedad liberal, quería ir muy rápido, la rueda quería ir andando a gran velocidad. Entonces también a partir de ahí fue que López de Mesa, el presidente de la universidad, desarrolló el primer test de inteligencia conocido por un colombiano. Y siguieron pasando los años y fue cuando más aproximadamente en la década de los 70 el psicoanálisis tuvo su aparición o tuvo su eminencia. Y bueno, puedo decir que no es un psicoanálisis directamente engarzado con las ideas que tenía Freud, porque era un psicoanálisis proveniente de Estados Unidos. No era directamente de acuerdo con estas ideas, pero sí tenía su esencia. Y este fue el hecho que más se promulgó por toda Colombia en la época de los años 70, el psicoanálisis. Y bueno, como mencioné antes, esas propias ideas del tiempo, liberales, pasaron a ser neoliberales, una especie de tratado liberal renovado, y exigía una rapidez en el trato de las personas. Más que todo las empresas de seguros querían hacer memorándums, tratados ya escritos donde se evidenciara bien el tiempo estimado para determinado grupo de personas con determinado trastorno, se pudiese organizar una guía especial para esas personas y un tiempo determinado en el cual ya se iba a tener un avistamiento de recuperación. Y bueno, para eso fue que ya no tanto se enfocó el mundo de la psicología en las ideas del psicoanálisis, sino que se fueron hacia un punto ya de las neurociencias. Las neurociencias tuvieron su apogeo en la década de los 90 y discurriendo hacia la primera década del siglo XXI. Y es aquí donde ya se tuvo satisfacción en las ideas que tenían los estudiantes de aquella época. Ya no eran las ideas ya de los test psicológicos, porque ya tenían ya los fundamentos y los rudimentos de ese tipo de energías para ya poderlas llevar a cabo, sino que básicamente querían emanciparse del psicoanálisis porque consideraban que era un proceso tardío. Esa psicología de sillón que se tiene en cuenta pues no le hacía mucha gracia y preferían las neurociencias, que eran ya un punto mucho más científico, la ciencia llamada pues una ciencia natural, y ya no tanto al punto teórico, sino ya la lleva a la práctica, que tenían más certeza de la localización de los procesos mentales por medio de las neurociencias. Entonces querían llevar todo hasta ese punto. Incluso el psicoanálisis fue removido pues ya no era el énfasis en las carreras de las principales universidades de Colombia, como la Universidad de los Andes. Ya no tenía gran prominencia en esta universidad la enseñanza del psicoanálisis, y a su vez los escritos de las tesis de los estudiantes ya no tienen mucho que ver con esto. Solamente el 28% de los escritos psicoanalíticos hacían parte de las tesis de los estudiantes, y el 67% tenían que ver, un 5% con psicometría, y el porcentaje restante abarcaba la parte cognitivo-conductual, que es la cual en nuestros días tiene su eminencia y la cual nos impulsa o nos impele a seguir explorando por estas áreas y no quedarnos encima de la mesa acostados, sino ya parándonos de la misma para incursionar en nuevas áreas de conocimiento, porque básicamente un peldaño para seguir avanzando en lo que es la historia de la psicología, no solamente el paso final, sino ese impulso refulgente que necesitamos para seguir avanzando, porque el psicólogo en el siglo XXI todavía puede seguir dilatando los conocimientos que tenemos. Y bueno, podría hacer un poco de énfasis en el hecho de que en el siglo XXI la psicología se ha tomado una mayor cantidad de universidades, y más que todo los posgrados han tenido
han tenido su sentido en universidades como Simón Bolívar, donde ya surgió el posgrado de neuropsicología, que bueno, hace parte de nuestra tierra caribe. Y de todas maneras en universidades como la Javeriana ya han surgido otro tipo de posgrado. Entonces la psicología todavía sigue esparciéndose por Colombia y otra cosa es que, por ejemplo, desde la década de los 80 a los 90 hubo un 13% de avance entre los tratados, entre los artículos científicos desde los 80 hasta los 90. Y ya posteriormente, desde los 90 a los 2000, ya hubo un avance del 35% de los artículos científicos, teniendo en cuenta las mismas revistas científicas, porque surgió otra que, si no estoy mal, se llama AUP, y a partir de esa tuvieron más artículos científicos vinculados con las neurociencias y el apartado cognitivo-conductual. Entonces esta revista nos ayudó a seguir esparciendo y cultivando el área del conocimiento. De por sí, las propias revistas que ya hasta el momento existían, y la revista latinoamericana de psicología, la cual condujo Rubén Ardila hasta 2004, también ha continuado con su rendimiento. Y bueno, puedo finalizar ya no haciendo tanto énfasis en la psicología, sino en Rubén Ardila, quien es considerado el psicólogo más prodigioso de toda nuestra época. Y bueno, como mencioné antes, ya no maneja la revista latinoamericana de psicología, pero es considerado el mejor psicólogo hasta nuestros días. Y eso nos da un poco de empuje para seguir avanzando hacia nuevos lugares donde podamos tener éxito en la realización de la ciencia como tal. Entonces seguir incursionando hacia la psicología como neurociencia y por las distintas áreas. Entonces, bueno, eso fue un poco mi discurso acerca de la historia de la psicología en nuestros días, y espero que lo hayan disfrutado. Entonces, bueno, hasta luego.